presentemos, porque todos nos conocemos. Pero bueno, yo sí voy a hablar un poco por ser mayor que Enrique Inaola. Y arranco yo, empiezo yo con una historia. Una historia que es la historia cíclica, nunca es lineal. Y los encuentros con directores de cine arrancaron en mi provincia, de donde soy, Jaén, en el año 88-89, siendo yo responsable de la cultura de la provincia de Jaén. Y siguen funcionando con otro nombre, pero siguen funcionando. Y allí se despertó una afición al cine, una querencia a asistir a las salas de cine. Y allí, pues como yo no podía estar cada vez que venía un director de cine, pues me busqué a una persona que me recomendaron y fue Enrique Inaola, porque ya escribía pequeñas columnas de críticos de cine en el diario provincial. Y Enrique Inaola pues continuó la actividad, contratado por la Diputación de Jaén, y es hoy el hombre que más directores de cine y actores tiene en su agenda de toda España. Exageras. Creo que sí. No era él como empresa quien lo llevaba, sino que era otra empresa, porque yo entonces era también patrono de la Fundación Unicaja y me parecía un poco estético que siendo yo patrono de la Fundación, no, entonces era del Consejo de Administración de Unicaja, que yo presentara una actividad allí, de un consejo de administración distinto a quien estaba protagonizando esa actividad, que era la Diputación. Y entonces por eso busqué a Enrique Inaola. Después, cuando terminó mi periodo en Jaén, por razones familiares, mi mujer se vino aquí y yo concursé como profesor también a esta provincia. Y aquí, pues, siendo ya tan patrono de la Fundación, es cuando propuse a Unicaja la creación de este evento que tenía tanto éxito en la provincia de Jaén, en Jaén capital. Hice el proyecto, se lo presenté a Unicaja y lo vieron con ilusión y lo acogieron. Estamos hablando del año 99, hace justo 25 años y pico. Y digo que la historia es cíclica porque a lo largo de estos 25 años en Almería, pues han pasado distintas productoras que se encargaban de la gestión, por la misma razón que yo no quería presentarlos en Jaén siendo yo un personaje público. Pues aquí lo tenía que hacer una empresa, porque yo, como patrono de la Fundación, yo no podía cobrar ni poner un salario, aquello tampoco era estético. Y fue una señora que tenía una empresa que organizaba los cines de verano en Madrid, la famosa Rita Sonlleva. Pero esta señora, al final decidimos que no continuara por razones poco profesionales. Y Unicaja sacó un concurso público y se presentaron varias empresas. Una de ellas fue la de Getty Way, de Luis Collar, y al frente, a la hora de presentar los encuentros con directores de cine, pues fue una persona que yo admiro y recuerdo mucho, aunque ya fallecido por un cáncer en el cerebro, Virginia Calvache. Y en ese arrancar de los encuentros con directores de cine, pues también había una persona, hoy como está Esther, como técnico de la obra
sociocultural de Unicaja, entonces estaba pues otra persona, Juan Pedro del Águila, que ya se jubiló. Entonces, entre todos, pues hemos ido formando equipo y hemos ido consiguiendo que los encuentros, con mayores o menores dificultades, salieran adelante. Al final yo, por un periodo de unos cuantos años, perdí de vista los encuentros, porque me nombraron director del Instituto Cervantes de Brasil y allá me fui. Pero yo seguía todavía de patrono de la Fundación Unicaja y controlaba indirectamente los encuentros. E incluso algún encuentro, algún director llevé gracias a Unicaja y gracias a la Embajada Española en Brasil a que fuera algún director como Vicente Aranda o Juan Vicente Córdoba y algún otro director. Al final, pues, uno vuelve a sus orígenes, a su tierra, y me encuentro que Virginia Calvache había muerto. Y es cuando se me ocurrió que Enrique Innaola, que lo estaba organizando en Jaén, pues podía ser la persona adecuada. Y así se lo consulto entonces a la persona que estaba al frente de la obra cultural como técnico, que es a don Francisco, aquí presente. Le consulto la posibilidad de que sea Enrique Innaola y, en fin, pues acude. Y recuerdo la entrevista que se hizo, el encuentro con él, y fue Enrique Innaola el que se quedó pues con la gestión de estos encuentros con directores de cine. Eso fue allá por el año 2014. 14, sí, por ahí, que yo acababa de volver de Brasil, desde el año 2008 que me fui. En fin, 25 años de encuentros yo creo que es la actividad cultural, cinematográfica, más larga que tiene Unicaja en Almería y su provincia. Evidentemente Unicaja tiene otras actividades a las que yo asistía también, como era el Festival de Cine Científico o el Festival de Vídeo. Yo no sé, quizás Paco, que ha estado en todos los embolados esos, pudiera explicarlo mejor que yo qué fue de eso. Pero lo que sí sé es que permanecen aquí los encuentros y espero que los siguientes 25 años pues alguien pueda sentarse aquí otra vez con los 20 años de ilusión de Unicaja a explicar los 50 años de encuentros con directores de cine, porque esto es un éxito. Y es un éxito cuando vamos a los institutos y enfrentamos a los alumnos de bachillerato o del segundo ciclo de secundaria, enfrentamos a los chavales, dicho así, contra el director, porque muchos directores van asustados porque nunca se han enfrentado a un público de ese nivel. Entonces suelen ser tímidos, timoratos, indecisos, pero les gusta ese encuentro con los chavales. Y yo pienso muchas veces que si yo a esa edad que tienen estos críos, con 15, 16 años, hubiese tenido yo en mi provincia un director de cine delante de mí, que ya con 9 años le decía a mi madre, que me preguntaba qué quería ser de mayor, y yo le decía, director de cine. Mi madre me tomaba por tonto, por chalao, porque sabía que me gustaba el cine y porque lo tenía al lado, el Teatro Cervantes de Jaén. Eso era el no va más, era el culmen de la cultura cinematográfica, de la cultura teatral y cinematográfica desde el siglo XIX. Pues yo vivía al lado y, claro, yo me colaba a gallinero a todas las películas. Y yo quería, pues, hacer eso que yo veía, ser director de cine. Se lo decía, además, bien dicho, directeur vi. O sea, que es lo que yo veía en la pantalla. Yo sabía que ese era el que dirigía. Y al final de 25 años hemos terminado con un producto cultural que es una película entre Enrique y yo, que son las miradas del cine español. Una mirada, una reflexión, un encuentro de 67
directores de cine pensando, hablando, querellándose en torno al cine o contra el cine español o contra la censura o contra el gobierno o contra la literatura, contra el guión, no lo sé, pero cada uno expresa su manera de sentir y de ver el cine. Y esa es la película que vamos a presentar en el Cine de la Prensa pasado mañana, el lunes. El lunes, y bueno, os he hablado un poco de un tema personal de mi infancia, pero es que eso, poder explicarlo y decirlo en público, para mí me libera haber participado en la película esa y poder decir pues que has dirigido una película, que después de esa hay otra también, pues eso le llena a uno de satisfacción. Así es que se lo debo a la Fundación Unicaja haber podido realizar un sueño. Por eso la historia se va repitiendo continuamente y hasta los sueños. Al final te encuentras en el sueño de una infancia, te encuentras ahora con 70 y tantos años, no lo voy a decir, aquí al final de tu etapa con un proyecto, con un sueño hecho proyecto. Enrique, perdóname, hombre, que hable tanto. No, para nada. Esta es buena hora para escuchar más que para hablar. Bueno, lo primero, agradecer a Fundación Unicaja, ¿no? Estos 10 años, ¿no? Yo creo que hay muy pocas fundaciones bancarias y en España pues tienen ese prestigio y han alcanzado los logros, pues ya sea en el ámbito de la cultura, del deporte, de la educación. Y bueno, complementando un poco lo que decía Ignacio, Ignacio ha sido una persona que ha marcado mucho mi trayectoria. Yo era crítico de cine en el periódico Jaén, cuando me llamó un día y me dijo que empezaba un programa que era Encuentros con Directores y que si quería ir a comer con Vicente Aranda y José Luis Guerín. Y lo primero que hice fue preguntar cuánto tenía que pagar, era joven estudiante. Y accidentalmente pues me convertí en presentador de esta actividad. Y bueno, pues esos primeros encuentros fueron las primeras películas, fue pues Vacas de Medem, Alas de Mariposa de Juan Magajulloa y todas las películas que salieron en ese momento, Acción Mutante de Alex de la Iglesia, etcétera. Y bueno, tuve la suerte de empezar a juntarme desde sus inicios con una serie de directores y directoras que luego se han ido consagrando y que son los número uno de este país, ¿no? Sí. Y luego también he tenido el privilegio de hacerme amigo de gente que yo admiraba. Pues a mí cuando vi Tasio me iban a decir que iba a ser amigo de Moncho Armendáriz, o cuando vi Ópera Prima de Fernando Trueba, pues no me lo hubiera traído, ¿no? Nada más lejos de mi imaginación. Y bueno, una cosa ha ido llevando a la otra. El programa Encuentros, efectivamente, hubo un momento en que de manera paralela, la misma empresa que organizaba lo hacía en Jaén y en Almería, lo cual al final tampoco tenía ninguna ventaja para ninguna de las dos empresas o de las dos instituciones que lo organizaban, sino solamente un beneficio para la empresa que lo gestionaba, que abarataba costes, pero no nos repercutía a nadie. Entonces hubo un momento en que yo en el año 2000 empecé a organizar en solitario los encuentros de Jaén y lo primero que hice fue cambiarle el nombre. En vez que como aquí estaban los encuentros con directores, allí en Jaén creamos el programa Encuentros con el Cine Español. También es cierto que detrás de esa decisión había un motivo. No sabíamos si iba a ser capaz de conseguir traerme a directores y si no, si me podía traer un director de foto o un montador. Luego hubo suerte y la actividad pues resurgió muchísimo. Y en el año 2014, efectivamente, pues Ignacio me invitó hace una década que estuviera aquí. Me acuerdo de aquella reunión con Paco y demás. Una de las satisfacciones de estos encuentros ha sido, por ejemplo, pues tener a Paco Cañara como amigo, que en este camino de 10 años y ahora Gema, pues han sido fundamentales, ¿no? Y ha sido un gustazo trabajar. Entonces, o sea, la combinación ha ido bien y es verdad que lo que se ha hecho en estos 10 años ha sido intentar apostar más por la actualidad, con un análisis del público de Almería y la actividad, pues menos el año de pandemia que no se pudo celebrar, pues vive un momento muy dulce. Hemos tenido las principales películas del año, pues tuvimos aquí a Javier Fesser el día que salían las nominaciones de campeones.
y ha pasado, pues lo decía antes en una entrevista, Salvo Calvo vino con Los últimos de Filipinas y la siguiente película ganaba mejor película. Pablo Berger estuvo aquí con Blancanieves. Lo que también hice en mi etapa aquí fue recuperar directores que nunca habían venido y que eran como asignatura pendiente. David Trueba, había una serie, Pablo Berger, había una serie de realizadores que no habían pasado por Almería, y en ese sentido se ha hecho. Y ahora los tiempos han cambiado, hemos vivido diferentes procesos. En mi etapa pues hemos pasado de un teatro Cervantes donde se proyectaban las películas en 35 milímetros y con unos latorros, a irnos al Apolo cuando cerró durante un tiempo el teatro, y hacer, pues teníamos problemas de aforo continuamente porque el Teatro Apolo era muy pequeño. Posteriormente con Cuber, que también me gustaría dar las gracias, hemos vivido pues otro buen momento allí. Llevamos ya, pues creo que son 5 años establecidos en el Cervantes, que es un sitio muy céntrico, con un buen aforo, porque claro, una de las señas de identidad de los encuentros es el público, el lleno que hay. El otro día teníamos la película de Marcel Barrena, el 47, y bueno, por los pelos no sé qué era un espectador en la calle. Eso te puede hacer una sala con 500 butacas como es el Cervantes, pero bueno, ha habido muchas veces que desgraciadamente lo hemos tenido que dejar al público fuera, porque también otra de las apuestas que hace Unicaja es que sean gratuitas las proyecciones, y con lo cual acerca el cine a todo el mundo. Ahora que, por ejemplo, hay iniciativas del gobierno para que la gente mayor vaya al cine, aquí en Almería no ha hecho falta. La gente mayor nunca ha dejado de ir al cine gracias a los encuentros. Hemos visto además cómo el público, pues que empezó siendo joven, ahora ya son veteranos y están yendo con sus hijos. Los hijos ya vienen a las proyecciones. Entonces es una actividad muy bonita, muy enriquecedora. Luego el encuentro con los estudiantes también supone un plus. Unos objetivos de la ley del cine en Andalucía, y por ejemplo, cuando te presentas a cualquier ayuda del Ministerio, la formación de nuevos públicos, pues eso lo hace Unicaja desde hace 25 años, ¿no? Entonces se ha conseguido que muchos chavales y chavalas pues hayan podido hablar con directores. A mí me hubieran dicho cuando era estudiante que iba a venir pues un director que me gustaba allí a mi centro, y me iba a perder clase para estar hablando con él, y hubiera sido el sueño de cualquier alumno un poco cinéfilo. Entonces creo que esperemos que todo lo que se está haciendo, pues esa semillita pues germine, igual que por ejemplo pues se ha hecho este proyecto ahora para cumplir los 25 años, Miradas del Cine Español. Nació realmente como un proyecto bibliográfico, ¿no? Iba a ser una especie de página web, de anexo a la página web de Unicaja, pues para ver las filmografías de la gente. Y cuando Ignacio me lo propuso, yo dije que eso era muy aburrido y que yo creo que era más interesante hacer un documental, porque iba a tener mucha más visibilidad. Y bueno, ahí está, son 66 entrevistas. Hay gente desgraciadamente fallecida como Saura o Patricia Ferreira. También la última entrevista que hizo José Luis García Sánchez antes de tener Alzheimer. Lo importante es que hemos conseguido aglutinar en un largometraje unas miradas muy diferentes. Son puntos de vista, se ha hecho a través de bloques. Se podría haber hecho una serie perfectamente, porque eran entrevistas de 1 hora. Citábamos a la gente en Madrid, era como la seguridad social. A las 10 iba Fernando Colomo, a las 11 Uribe, a las 12 Mabel Lozano. Estábamos 1 hora hablando con ellos, le regalábamos su botellita de aceite, y bueno, así ha salido el documental. Realmente ha sido una proeza, porque está grabado en 10 días, con lo cual eso os da idea del ritmo de entrevistas que hubo y tal. Y se utilizó pues el Instituto Cervantes y AISGE como plato fundamental, aunque ha habido, por ejemplo, pues entrevistas sueltas como aquí en el Teatro Cervantes a Manolo Martín Cuenca, a Celia Rico en la Sala María Cristina, y cuando se hacían los encuentros en Cádiz entrevistamos en el primero de esos encuentros a Curro Velázquez en el cine de Cádiz, donde hacíamos, porque también ha habido una peculiaridad, retomando un poco el tema de los encuentros, es que esta actividad no solamente se ha hecho en Almería, sino que puntualmente durante alguna etapa se ha hecho también en Málaga y Cádiz, y también en estas ciudades, pues adaptándola a las necesidades de la ciudad. En el caso de Málaga, que el cine español estaba muy copado por el festival, pues intentaba programar cosas que no tuvieran nada que ver con lo que se veía allí.
y en Cádiz pues también sea un otro planteamiento. Básicamente eso. No Quería sé. apuntar un pequeño detalle cuando decía Enrique que presentamos el proyecto, que en un principio iba a ser pues otra cosa, no una película. Efectivamente, cuando yo presento a la Fundación el proyecto, era pues algo así como una serie de fichas biofilmográficas de los directores de cine. Y así se lo presenté a Paco Cañada, don Francisco Cañada, que siempre ha estado velando, pendiente y atendiendo todos nuestros movimientos, porque aquella iniciativa lo aprobó con una pequeña cantidad Unicaja, pero después Francisco Cañada ha sabido pelear también la iniciativa y el presupuesto se elevó considerablemente para dar el producto de una película, porque todo lo que hemos ido pidiendo, tampoco hemos pedido las estrellas, pero lo que hemos ido pidiendo, Unicaja lo ha ido facilitando para poder terminar y realizar un producto como el que vamos a presentar el próximo lunes. Que aún así es una producción modesta, estamos ¿Perdón? hablando, que es una producción modesta, que tampoco estamos hablando de un presupuesto, creo que han sido 45.000 euros con IVA. Para que nos hagamos una idea, yo en mi anterior documental estuve en 160, 170.000, que es otro. Entonces, y no tuvo tanto movimiento en revistas ni nada, con lo cual ha sido un poco proeza y se ha hecho más, sobre todo porque ha habido un interés generoso por parte de Ignacio y todos los involucrados en sacar adelante, no como una operación comercial, sino que lo que muchas veces también puede diferenciar estas actividades y las que solemos hacer nosotros de las que hacen otras gente. Nosotros no somos empresas, somos gente que ama el cine y que le gusta organizar cosas de cine. Eso pues creo que se nos nota, por lo menos intentamos que se note en el resultado final. Tú no harías todo lo que has hecho si a ti no te hubiera movido ese gusanillo, y posiblemente pues a nosotros yo creo que ese amor, ese cariño está ahí, que los directores y directoras que vienen pues nos conocen y al final pues hay un trato humano, no estás hablando con un señor de una oficina un día, con otra persona otro día, todo se gestiona desde el minuto uno directamente, para lo bueno y para lo malo. No sé. Yo creo que el público debería de preguntar. Esto es que no lo oigo yo bien aquí. ¿Hay algún micrófono de público? No hay algo para la... Bueno, hola. Hola, hola, hola. Sí, sí. ¿Oye ya? Sí. Okay. Vale. Que decía que obviamente después de... Bueno, que ha sido súper interesante lo que habéis contado y además con la honestidad con la que lo habéis dicho, haciendo alusión incluso a vuestra propia vida y a vuestra trayectoria. Pero me he fijado especialmente al final de todo esto, yo he sacado como reflexión el hecho de que todo proyecto cultural o del tipo que sea, pero en este caso relativo a la cultura, necesita de un respaldo económico, institucional o del tipo que sea, pero si no hay pasión y hay verdaderas ganas y no se cree en lo que se está haciendo, yo creo que, vamos, todo aquello en lo que yo he asistido, cuando había detrás una persona como vosotros que cree en ese proyecto, que quiere ese proyecto y que forma parte de su vida, entonces cuando las cosas tienen éxito, ¿no? Y a las pruebas me remito. Entonces, quería agradeceros porque en Almería durante mucho tiempo hemos echado de menos sobre todo cuando yo era muy jovencilla, ¿no? Una actividad cultural más activa, y en los últimos años, gracias al cine, entre otras cosas, pero también mucho gracias al cine y a lo que se está haciendo, pues a veces nos damos incluso abasto ahí a actividades, a cosas que tengan que ver con todas estas
todos estos eventos que se están organizando y lo agradecemos mucho. Y yo lo agradezco no solamente por mí, sino también por mis alumnos. Yo soy profesora y lo agradezco por ellos porque es necesario que ellos sepan, lean, vayan, escuchen, porque no todo está en los libros. Hay que escuchar también opiniones personales, igual que a mí me ha cambiado muchas veces la vida o la perspectiva ir a una charla en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y ver, por ejemplo, a David Trueba o a algunos de los que habéis nombrado, a ellos, que a lo mejor no tienen esa posibilidad de ir a Madrid, muchos de ellos, les viene muy bien que aquí pues haya una película, además encima gratuita, donde pueden hablar con un director, donde a veces se acerca ese cine a los propios centros y por ello y por mí pues quería de verdad daros las gracias. Muchas gracias a ti, ¿no? Realmente la razón de ser de todas las actividades es que haya un público que las respalde. Entonces, yo creo que lo que has dicho coincidimos y te lo agradezco. Siempre es un estímulo, ¿no? Si no hay pasión, no hay posibilidad de moverte. Sin pasión no vas a ningún sitio. Entonces, a mí me dijo, estaba yo de profesor en un instituto en Villacarrillo y organicé allí una semana de cine, porque por donde he ido pasando el cine lo he ido moviendo. Y recuerdo que llegó un inspector que se llamaba Santiago de Bon Tortosa, que asistió a la semana esa. Y me dijo, profe, véngase usted conmigo, acompáñeme. Digo, ya he metido la pata en la semana, en vez de dar clases me he dedicado a proyectar películas aquí, pero le echaré la culpa al director, que para eso está. Con lo que me llevó a un apartado, dice, ¿usted se atrevería en los centros de profesores a formar a los profesores, a ser formador de formadores? Digo, ¿formar yo a los profesores de qué? Son compañeros. Dice, pero usted está licenciado en Ciencia de la Imagen, he visto yo en el currículum. Digo, sí. Dice, ¿usted sabe la cantidad de proyectores de opaco, retroproyectores, proyector de transparencia, proyectores de super 8 milímetros, proyectores de 16 milímetros que nos ha llegado al almacén de la inspección educativa? Digo, bueno, usted, yo no conozco nada de eso. Dice, pues eso tenemos que distribuirlo por 53 institutos de la provincia y nadie sabe cómo utilizar un aparato de esos. Así es que usted, desde una vez que termine la semana esta, despídase de su instituto, que usted se viene a la inspección para ser formador de formadores. Y a partir de ahí, yo he dado historia 3 años en mi vida. Ya no he vuelto a explicar con lo que a mí me gustaba ir en plan peripatético por el aula, hablando a los chavales y haciendo que se volvieran mientras yo hablaba. Aquello me divertía, porque vengo de una familia de docentes. Mi madre era inspectora de educación y yo no tenía más remedio que ser también educador. Pero bueno, el cine, aquello me levantó esa pasión y desde entonces no he soltado el cine para nada. Es que es una vocación, el cine. La historia era también una vocación. Entonces procuré aunar la historia con el cine y se me ocurrió escribir la historia del cinematógrafo de la provincia de Jaén, pueblo a pueblo. Ahí me tiré 4 años y pico, pues levantando por aquellos pueblos a los que había llegado el cinematógrafo, pues a principios del siglo XX, algunos como Cazorla a finales del siglo XIX, en Jaén capital, en fin, crear ya esa cultura y esa pasión y esa necesidad de descubrir de dónde nos procede nuestra identidad visual actual. Esa ha sido efectivamente una pasión. Y el otro día lo decía Marcel Barrena, que él, sin un duro, vendiendo pizza, pero tenía una pasión, que era hacer cine.
Y ahí está Marcel Barrena. Yo creo que, Paco, hemos dado el callo ya, ¿no? Bueno, puedes contar alguna anécdota que seguro que tendrás de estos encuentros, ¿no? ¿Eh? ¿Alguna anécdota que seguro que tienes de estos 25 años? Pues la anécdota, las que más trabajo me costaban, yo siempre los remitía a Unicaja, a un hombre que estaba siempre apoyándome y ayudando, Juan Pedro del Águila, que era el responsable de la obra cultural en la provincia, en Unicaja, porque la gente me paraba por la calle, me preguntaba, mire usted, la película que quiero ver el mes que viene, pero mire usted, yo es que eso no es posible, que a lo mejor el director o te paraba, ¿cuándo tenemos el próximo encuentro? Y pues mire usted, depende del director. ¿Qué director ni qué coño? Cuando usted diga es cuando tienen que venir. Y bueno, y te ponían en situaciones violentas. Otra vez era agradable, porque entraba a una cafetería y te encontraba una señora o un señor o algunos chicos que dicen, no, tiene el café pagado. Te pagaban el café, o el desayuno incluso. Y después, otra anécdota es la fiebre que había por coleccionar los afiches que hacíamos los dísticos, los primeros dísticos de encuentros con directores de cine, que tenía de fondo la Alcazaba. Bueno, había una chica que se daba tortas por encontrar los dísticos esos. Ella tiene todos los dísticos, dice que tiene todos los dísticos desde el año 99 hasta que se fue a la universidad. Y tendría la chavala, pues tendría 16 años, estaba en bachillerato. Más anécdotas, pues centros educativos de fuera de la provincia, de fuera de la capital, que querían que fueran los encuentros, eso lo sabe Juan Pedro del Águila. Pero es que era un problema, los encuentros, trasladarlos a Huercalovera, en fin, incluso alcalde, un alcalde muy pesado, pesadísimo, el de Vica, que sigue siendo alcalde todavía, pues decía, bueno, es que voy a tener que dar parte tuya. Y era amigo mío. Digo, ¿parte mía? ¿A dónde? ¿A la policía? ¿A quién va a dar parte? No, es que tenemos derecho y tenemos el mismo derecho que la capital a que los directores vengan aquí a Vica, al instituto. Digo, pues sí, pues tendréis todo el derecho, pero es que no, es muy complicado que un director vaya a los pueblos de la provincia. Entonces, ese fue la única persona que más me martirizó y además cada vez que me lo encontraba me molestaba. Y mira que nos apreciamos, pero me hervía la sangre cada vez que lo veía. O sea que esas son las anécdotas. Por lo demás, la primera vez que se nos ocurrió hacer una especie de fichero para que la gente se apuntara el correo electrónico, pues había aquí un director un director territorial que me llamó al orden y me dice, eso que está haciendo es ilegal. No digo el nombre porque está jubilado. Dice, eso que está haciendo ilegal. Digo, ¿ilegal por qué? Si la gente quiere dar su correo. Y todavía no había salido la legislación, me parece. Pero en fin, esa es la única amonestación que he tenido, que no tenía competencia. Entonces un director territorial para meterse en esas cosas porque pertenecía. Entonces ya no lo sé, quizás Juan Pedro lo sepa, pero yo no sé si pertenecía a la fundación o pertenecía a Unicaja. Pero yo en todo caso era del Consejo de Administración de Unicaja y me molestaba que el director territorial me llamara a mí para decirme eso y no llamara a un tal Felipe Faraguna, que era el director de la obra social en aquel momento. Digo, al final, pues le terminé diciendo, digo, mira, a mí no me amonestes tú con esto, porque yo lo hago para que la gente se entere. Dice, no, yo daré buena cuenta. Y efectivamente, dio cuenta a un tal Felipe Faraguna. Y Felipe Faraguna, estando aquí en Almería,
me llamó severamente al orden. Dice, ni se te ocurre, me puso el dedo delante. Y ahí terminó aquella actividad que yo quería potenciar porque la gente por la calle me reclamaba que cuando eran los encuentros, que querían enterarse, en fin, porque nunca Unicaja ha hecho publicidad en la radio de los encuentros, jamás una cuña. Entonces vivíamos del boca a boca, del tú a tú, pero había gente que no se enteraba, que en las oficinas, entonces se ponían los afiches en las oficinas de la caja y se le enviaban entradas a la oficina. Eso creaba problemas porque los que no tenían cuenta en Unicaja pues no les daban entrada, con lo cual también venían a mí y aquello era verdaderamente era problemático, hasta que ya alguien con sabiduría decidió separar lo que es la obra social, cultural de la Fundación de lo que es el negocio de la caja. Y así es como está hoy. Hoy tiene una autonomía enorme la Fundación Unicaja y lo que es negocio de la caja pues va por otros derroteros como tiene que ser. Estas son las dificultades, anécdotas y avatares que nos hemos ido encontrando para que este proyecto se forjara y saliera adelante y esté hoy aquí pues presente. Bueno, yo destacaría también la buena voluntad de los directores y directoras que vienen, que realmente estaba pensando ahora mismo y no nos ha fallado nadie en todos estos años. Nunca ha fallado. Entonces, es una cosa que no suele pasar, porque a ver, si tú pagas 150.000 euros, sabes que tienes a tal cantante actuando en tu ciudad seguro ese día, pero si tú pagas una cantidad simbólica como charla o conferencia, no hay tal compromiso, ¿no? Y luego también el venir aquí para cualquier persona que venga. Todos los que viajáis de Almería sabéis lo que es esto. Una persona tiene que salir a lo mejor de su casa en Madrid un lunes a las 8 de la mañana, porque además encima de los aviones, los horarios cada vez son diferentes, y hacer la actividad y hasta después de comer al día siguiente no vuelve, que estás hablando que si estás teniendo una programación con nombres de prestigio que estén de actualidad, es mucho más difícil conseguir que tengan 2 días de tiempo para venir a Almería que si te dedicas a recuperar a gente pues que ha hecho una película y no ha vuelto a hacer nada, o un señor que está jubilado y que está en su casa aburrido y está deseando volver a contar batallitas. Entonces, en ese sentido, es un plus de dificultad lo que tiene el hacer esta actividad aquí en Almería concretamente. En otros sitios, pues al final tienes unas comunicaciones con AVE de 2 horas, le pones un coche lanzadera y en 3 horas se puede solucionar. Saliendo de tu casa a las 4 de la tarde de Madrid, o las 3, puedes hacer el vuelo, incluso si tienes un coche lanzadera, lo lanzas cuando termina el acto. Eso aquí en Almería es inviable. Entonces nos movemos con una serie de dificultades que vosotros, el público, no veis, pero que también están ahí y que, bueno, hay un caso hace 2 semanas, a primeros de noviembre. Yo había quedado para comer un domingo con Celia Rico a las 3 de la tarde y apareció en Almería el lunes a las 9 de la noche. O sea, porque con todas las historias de las danas y los líos de los caos aéreos, las alertas rojas y tal, pues al final el vuelo que tenía que coger no salió hasta 6 horas después. Había un decreto había una situación de alarma en Andalucía y ella consideraba que por responsabilidad no debía viajar. Al día siguiente fue a coger el avión, el estado de emergencia estaba en Barcelona, otras 5 horas de retraso el vuelo, pierde el enlace, o sea, una odisea venir aquí y a pesar de eso vino, ¿no? Entonces, esa generosidad por parte de estas personas, porque estamos hablando que no están en promoción de sus películas, no es lo mismo de que alguien haga todo el esfuerzo humano para estar en la alfombra roja del Festival de Málaga, que hagan este esfuerzo pues para compartir un tiempo con el público, como pasó con esta señora que vino realmente para un coloquio, porque no llegó ni a la presentación ni para ir al día siguiente. No hubo charla de instituto porque se iba a Sevilla a las 7 de la mañana. O sea, eso es muy de agradecer y realmente si esta actividad se mantiene es porque todas esas personas que vienen aquí son tremendamente conocedoras de la situación, de cómo se realiza esto y son tremendamente devotas de su trabajo.
que fijaos, poner un proyecto de estos, por ejemplo, cuando empezamos en Jaén. Jaén estaba salvado, no había problema. Era una ciudad no tan sitiada como Almería, porque a Jaén cogías el AVE y te ponía en Córdoba en 1 hora. Pero aquí es que tienes que llegar a Córdoba o tienes que ir a Murcia. Es decir, Almería es una ciudad sitiada. Lo mismo que cuando llegó el cinematógrafo. Yo no me explico ni cómo llegó aquí el cine antes que a Santander o a Donostia. Yo no me lo explico, porque aquí no había carretera, no había ni tren, solamente por barco, y era la pequeña burguesía la que salía a estudiar a Inglaterra o al Conservatorio Superior de Málaga, pero por barco todo, porque las carreteras eran infernales. Y sin embargo llegó el cine antes que, bueno, lo voy a decir, antes que a Guadalajara, que está al lado de Madrid. Entonces, es sorprendente lo que hizo la pequeña burguesía almeriense. Bueno, pues que no falle un director de cine siguiendo siendo esta ciudad una ciudad sitiada, con los aviones que los quitan, los pone, salen, no salen, sin tren, que tarda 8 horas. Vamos, ¿qué director va a perder 8 o 9 horas en venir en tren o 7? En coche. Es decir, es que es realmente difícil. En Jaén yo me acuerdo que le poníamos un taxi, un conductor de la Diputación, y iban a Madrid a recogerlo, y venían tan ricamente. Pero no, se sigue haciendo, es muy cómodo y te ahorras un dinerito. ¿Se sigue haciendo? Sí, es muy cómodo porque además te ahorra, eso no va en tu presupuesto, va en el capítulo 1, con lo cual es un gustazo. Pero aquí que vengan tiene más mérito todavía, porque hay que buscarle las horas de vuelo, encajarlo, en fin, y que después, porque esto ha sido siempre una exigencia de los encuentros de aquí, que se enfrenten a los alumnos de bachillerato. Eso ha sido otra pasión, que los directores puedan hablarle a los alumnos, porque se despierten pues esa pasión también por el cine español. Pues siempre yo cuando acompaño al director digo, mira, hay que hablarles del cine español, que se enteren que es el cine español, no solo que sepan quién eres tú o tu película, pero que amen nuestro cine nacional, tanto como los franceses aman el suyo. Bueno, y ahí está, pues alguien me dijo en una ocasión que había en la ECAN, dice, yo no sé qué es lo que hay en Almería, debe de ser esto porque ya había festival. El festival, porque aquí hay muchos alumnos de Almería estudiando en la ECAN, y en Barcelona hay mucha gente de Almería estudiando cine. Bueno, y muchas de esas personas, bueno, yo voy a poner una por poner, porque ha estrenado ahora mismo como productor la película, es Paco Conde. Paco Conde iba a los encuentros con directores de cine. Y me llamaba y decía, oye, ¿a qué caja puedo ir para que me dé una invitación? Digo, tú ponte en la puerta que ya pasará. Y Paco Conde, pues al final se fue a Madrid en busca de aventuras, y otra ha vuelto aquí, pero ha vuelto con esa pasión que tenía. Pues muchos chavales están por ahí repartidos en distintas tareas de cinematográficas, y yo creo que muchos conocen, si se les preguntaran, conocen los encuentros con directores de cine. ¿No es así, Enrique? Sí, no, yo coincido contigo. Es un germen, ¿no?, para la gente, y realmente son privilegiados los que asisten a estas sesiones. Además, también es cierto que el cine español hay que romper el tabú. Pues eso, llevamos décadas con esa expresión. ¿No? He visto una película española, no vuelvo a ver una película española en mi vida, pero que no es un género. El cine español es muy variado y hay sitio para Almodóvar, pero hay sitio para Celia Rico o para Buscando a Coque, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hacen los encuentros, y también a la hora de programar, así lo hacemos, es demostrar, pensando en el público que hacemos, no somos demasiado elitistas, que eso también no nos puedes traer puntualmente alguna película, pero tienes que buscar siempre una media y que cada espectador encuentre las películas que le puedan interesar. Eso hay que practicarlo. Cualquier programador cultural pues debe hacerlo, que cada espectador tenga alguna película que le pueda interesar de la programación.
Y en ese sentido yo creo que la línea que tienen los encuentros está muy definida y estamos teniendo pues además pues una presencia importante de mujeres directoras, que eso es fundamental para la actividad. Este año pues hemos tenido El maestro que prometió el mar, por ejemplo, tuvimos Buscando a Coque, Celia Rico, hemos tenido varias de las directoras que han pasado, por lo menos, si no hay, intentamos que haya paridad, incluso ha habido años, como pasó en Málaga en la última temporada de encuentros, en que el 100% de la programación fueron mujeres, porque fue Marta Argarona, Mabel Lozano, Celia Rico precisamente con el viaje al Cuarto de la Madre, le estamos mencionando y mucho, pero por decir algunas de las directoras, que Arantxa Echevarría vino con Carmen y Lola. Entonces, aquel año en Málaga, pues como nota diferenciadora, pues era puesta por las mujeres directoras y trajimos pues a 5 o 6 directoras de primer orden, y aquí sí se está intentando siempre pues que exista esa paridad o que haya incluso un predominio, ¿no? Intentamos que las voces de mujeres estén también presentes. ¿Más cosillas? No, que tengo años y he perdido oído de tanta película como he visto y he oído. Tú me lo traduces. ¿Ya? Sí. No, decía que detrás tenéis el lema del aniversario, son 10 años de ilusión. Y aprovechando que los encuentros han cumplido 25, quizás si hubiera que ponerle un lema, un logotipo, una frase, pues podría ser 25 años de emoción. Antes habéis hablado del éxito, de cómo funcionaban los encuentros. Os agradezco las palabras que nos habéis dedicado a todos los que hemos pasado por los encuentros y los que estamos pasando, ¿no? Del personal de la Fundación y demás. Pero yo creo que el éxito de esto está en el propio proyecto, porque eso que has comentado, Ignacio, de que lo pararan por la calle preguntando cuándo son los encuentros, por qué no traes a este director, que te inviten a café, esa ilusión que generas, esa emoción, yo creo que es el combustible que hace que cada año, año tras año, hayamos seguido apostando por este proyecto, ¿no? Viendo que el público respondía, que se emocionaba, que esperaba con ansia que llegara el día de los encuentros, que llegara el director. Eso es lo que a nosotros nos hace que sigamos avanzando en esta misma senda. Y bueno, yo lo auguro muchos años de vida a los encuentros con directores, porque aparte de todo esto que estoy comentando, es también la función lúdica. Eso de ir al instituto, de desmitificar lo que ha comentado Enrique hace un ratito, de que el cine español, las películas españolas, pues no, aquí se está creando cierta escuela en ese sentido, ¿no? De que el cine español tiene valores muy importantes, que ya está a la altura de las mejores producciones, me refiero a la altura comercial, ¿no? De las mejores producciones norteamericanas que siempre hemos envidiado, ¿no? Esos son muchos de los valores que ha aportado los encuentros con directores en estos 25 años, que tiene todavía más valor porque estamos en una tierra de cine. Aquí la gente sabe de cine. Esto en otro sitio donde no existe esa cultura quizás sería más fácil. Aquí no, aquí la gente sabe ver cine y sabe apreciar lo que es el buen cine. Y por eso digo que yo creo que serían 25 años de emoción, a los que estamos a un lado organizando todo esto, a vosotros que rompéis la cabeza para que vengan los directores, para que esté todo a punto, y a la gente que lo espera con ganas. Yo coincido contigo en que esto es un proyecto que ha ilusionado también a la gente de Almería. Retiro la palabra, que ha evolucionado con la gente de Almería, con ilusión. Porque cuando empezaron los encuentros allí arriba, que hoy son parking, en los cines centros, ¿te acuerdas, Juan Pedro? En los centros cine, el público que había allí no tenía más de 40 años. Y el público ha ido evolucionando conforme. Entonces no existían las redes sociales con la fuerza que hay hoy, ni existían las cadenas de televisión, el streaming, etc. Entonces ese público ha ido desviándose hacia esas cadenas, hacia otro tipo de mensaje, hacia otro tipo de televisión. Se han acercado más a la proximidad y a la inmediatez, y ahora ha ido evolucionando hacia un público que es un público sereno, sosegado,
reflexivo, mayor, con solvencia, que sabe dónde va y que no tienen tanto apego al streaming de una película en televisión o a las redes sociales o a la inmediatez del teléfono. Les gusta la pantalla, les gusta verlo en el cine y les gusta que lo invite Unicaja a ver a ese director y a esa obra. La gente es así, pero ha ido evolucionando el proyecto con la gente, porque yo ahora veo, evidentemente hay jóvenes, hay gente joven, pero veo más gente mayor que antes, de que en los años 90, 95, 2005, 2000, cuando yo volví de Brasil, me encontré un público más envejecido y no eran los jóvenes del principio. Yo no soy sociólogo, yo no sé interpretar por qué, pero algo debió ocurrir en la sociedad, en el proyecto, para que el público joven pues se fuera a otro sitio y encontráramos un público mayor. Yo quiero pensar que es porque existía casi la obligación de que pasaran por las oficinas de Unicaja para recoger las invitaciones. Y entonces eran las personas mayores, unas cuantas, y las que recogían y las repartían entre sus hijos, sus familiares, los jóvenes, y ellas no iban. Y después he observado que el proceso, ahora que ya no hay que recoger ninguna invitación, la gente va libremente, entra libremente, pero es gente mayor. Esa es la evolución que he visto yo sociológica en el componente de este proyecto, Paco. Tú no estabas en el año 99, pero Juan Pedro sí. Y tú te recordarás que era mucha gente joven la que llenaba los cines. Ya he mencionado a Paco Conde, que tendría 18 años. Entonces íbamos al instituto y de los propios institutos íbamos haciendo. No, y seguimos yendo a los institutos. Sí, pero entonces íbamos. Yo no lo sé, porque yo no soy sociólogo, tampoco me he roto la cabeza en pensar por qué. Pero lo importante es que efectivamente en este proyecto que ha dicho Paco, cree la gente. Pero también la gente de Málaga, cuando se ha hecho en Málaga, han creído en ese proyecto. Y cuando hemos ido a Cádiz, se ha llenado también. Con este proyecto se ha llenado. Después, por las razones que sea, Fundación Unicaja dejó de ir a Málaga y dejó de ir a Cádiz. Y quería incluso ir a Sevilla. Pero bueno, se ha mantenido en Almería. Que eso ya es, que era lo importante, que es donde nació. Y ya está, no puede estar. Pero aquí se puede decir que en la provincia de Almería y en Almería quien ha peleado por el cine ha sido la Diputación de Almería y la Fundación Unicaja. Yo creo que son los grandes promotores del cine español en nuestra provincia y en la capital. Yo difiero en lo que tú decías del público de Cádiz. El público de Almería llena las salas. En Cádiz había que llevarlo a pescozones. O sea, no tiene nada que ver. Programar aquí, que es un gustazo, y ver la sala llena. En Cádiz nos funcionó con Antes de la quema, porque vino Fernando Colomo y estrenamos la película con todas las agrupaciones de carnaval. Quitando eso, las películas pasaban con más pena que gloria. Málaga, por la programación que hicimos, que fue para el diferente y diferenciada y con películas de mucho tirón, funcionó. Pero las cifras de Almería están a años luz de las de otros sitios, ¿eh? Yo no sé, no entiendo lo que... vamos a ver, yo voy a una sala comercial, a la exhibición cinematográfica. En esta provincia el cine español no tiene, los exhibidores no apuestan por el cine español. Llega una película y la mantienen en cartelera 2 días, 3 días, más no, y enseguida emigra.
Entonces, yo no creo que esos sean potenciadores del cine nacional. No, pero no te me refería era puntualizarte lo de la referencia al público de Almería como importante. Y lo que sí es verdad es que la exhibición cinematográfica está dominada por las mayor, y entonces lo que interesa son las películas que son un éxito. Si tú una película te va bien, ahora mismo con la digitalización además, pues lo que haces es programar sesiones. La Ariator va bien, una semana programas 5, pero ves que está dando dinero, a la semana siguiente pones 10 salas con la película, y es lo que el cine español ni tiene la magnitud presupuestaria para esas campañas publicitarias ni nada. Y por eso los encuentros son importantes, porque la gente descubre mucho cine español gracias a eso. Más de una vez en los coloquios sale a relucir esta situación, ¿no? Se acerca alguna persona, es que yo no conocía la película y me ha encantado, y es que si lo descubres, lo consumes y te gusta. Bueno, eso es ponernos en la discusión que hemos disfrutado con la película Mirada del cine español, que los directores hablan de todas estas cosas sobre nuestro cine nacional. Se quejan, la política de subvenciones, la política de difusión, de distribución, de la exhibición. En fin, yo creo que el cine español, nosotros somos simples enamorados de nuestro cine, y ese enamoramiento y esa pasión y esa vocación la llevamos hasta donde podemos llegar. Entonces, los que estamos aquí, los que hemos hecho los encuentros, estamos casi los justos, salvando a algunos a otro Paco también, que falleció lamentablemente, que apostó también por este proyecto. Pues yo creo que lo hemos sacado adelante, y ahora tenemos el siguiente reto, que es continuar con estos encuentros, y que Fundación Unicaja pues se adecúe a la pasión y a la necesidad que tiene el público almeriense de que tenga más encuentros, porque aquí ha llegado a tener hasta 10 encuentros al año. Y ahora nos estamos situando en 6, lo máximo 7. Este año ha habido 7 porque se estrenó el documental. Pero en fin, la gente tiene hambre de cine y le gustan los encuentros, le gusta el proyecto. Y así que, bueno, pues pedimos, si fuera posible, subir un encuentro más para satisfacer esa necesidad. Y a ser posible también pues abrirnos a más institutos. Y a ser posible llegar a algún instituto de la provincia que tenga al menos la especialidad de cine o la especialidad de artes, el bachillerato artístico. Es decir, poder avanzar un poquillo más. Yo creo que estos 25 años que empiezan ahora, pues invitarían a profundizar en profundizar más con los encuentros, no solo en la capital, sino quizá en los pueblos próximos. No compliques, Ignacio. Estoy diciendo lo complicado que es de horario. Pues sí, porque hay ciudades como el Ejido que lo sienten. Ya, pero eso es como una Roqueta. tarde más. No compliques. Las cosas si están bien, hay que dejarlas. Bueno, yo lo digo Esta parte por ahí olvidarla. porque hay que soñar. Yo lo digo porque hay que soñar. Entonces, siempre he estado soñando. Paco me conoce perfectamente, siempre sabe que he estado pues ahí. Y Juan Pedro sabe que he estado ahí soñando con cosas que eran posibles y cosas que eran imposibles. Pero como soñar es fácil y además pues me permite vivir, pues yo lo digo y me quedo tan pancho. Bueno, pues si queréis algo más, o si no, pues nada. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Bueno, gracias a vosotros.